aquel día de mi cumpleaños número 35. Carlos, el hombre al que consideraba mi hermano, me destrozó la vida con una sonrisa falsa en los labios. Frente a los inversores, mi familia y los amigos que habíamos construido juntos durante años, levantó su copa en el Café Gijón y anunció que mi empresa de importación de vinos era ahora suya, acusándome de fraude en un discurso tan afilado como una navaja. No fue solo una traición, fue un linchamiento público que me dejó sangrando en el suelo de mármol, con el eco de risas ahogadas y miradas de lástima clavadas en mi espalda como espinas. Madrid bullía ese atardecer de primavera, con el sol filtrándose a través de las hojas de los plátanos en la Gran Vía, tiñendo de oro las mesas del café histórico donde todo se derrumbó. Yo, Javier Ruiz, había organizado la celebración con el orgullo de quien ve su sueño hecho realidad. Ruiz y Mendoza Importaciones. Un negocio que empezamos Carlos y yo en un sótano húmedo de Lavapiés, Queens años atrás. Ahora facturaba millones, con contratos en Burdeos y Rioja que nos ponían en el mapa de la élite vinícola española. Invité a todos, a mi hermana Laura, que siempre me recordaba que la familia era lo primero, a mi exmujer Ana, con quien compartía una tregua civil por nuestra hija de 10 años, y a los socios, esos tiburones de traje que olfateaban el dinero como perros de caza. Llegué puntual, con una botella de Vega Sicilia en la mano, el corcho aún fresco del viaje desde Ribera del Duero. El aire olía a croissants calientes y a humo de cigarrillos rubios, mezclado con el aroma terroso de los vinos que pedimos para la ocasión. Carlos ya estaba allí, impecable en su traje azul marino, charlando con el grupo como si fuera el anfitrión. Me abrazó fuerte, su colonia cara invadiendo mis fosas nasales, y murmuró: «Hoy es tu día, Javier. Vamos a brindar por ti». Sonreí, confiado, ignorando el leve temblor en su voz que ahora, en retrospectiva, era el preludio de la tormenta. La cena fluyó con anécdotas de juventud, como robamos uvas de los viñedos de mi abuelo en La Rioja para hacer nuestro primer vino en una olla vieja. Las noches en vela catalogando botellas en ese almacén que apestaba a corcho y ambición. Reíamos. Los vasos tintineaban. Y por un momento, sentí que la vida era un barril bien envejecido, pleno de matices. Entonces, Carlos se levantó. Pidió silencio con un gesto teatral, y el salón se aquietó. «Amigos, familia», dijo, su voz resonando contra las paredes adornadas con retratos de literatos muertos. «Hoy no solo celebramos el cumpleaños de Javier. Celebramos el futuro de nuestra empresa. Porque, verán, Javier ha sido un pilar, pero ha cometido errores graves. Fraude fiscal, desvío de fondos. Lo he descubierto todo». El silencio fue un vacío asfixiante. Saqué mi teléfono, incrédulo, mientras él proyectaba en una pantalla improvisada documentos falsos con mi firma garabateada en transferencias inexistentes. El caos estalló como una botella de cava mal tapada. Mi hermana Laura palideció, cubriéndose la boca. Ana se levantó y salió sin una palabra, arrastrando a nuestra hija que lloraba confundida. Los inversores murmuraban. Uno de ellos, el viejo don Emilio de los bancos de Santander, me miró como si fuera un ladrón de guante blanco. Intenté hablar. Balbuceé defensas, pero Carlos ya había llamado a la policía. 2 agentes entraron minutos después, con esposas tintineando, y me sacaron del café bajo las miradas de los transeúntes que se arremolinaban en la puerta. «Es un error», grité, pero mi voz se perdió en el bullicio de la Puerta del Sol cercana. Esa noche, en una celda fría de la comisaría de Sol, el peso de la humillación me aplastó como una prensa de vino. Los días siguientes fueron un torbellino de tinta negra. Los periódicos locals, El País y ABC, publicaron la historia: escándalo en el mundo del vino, socio traiciona a amigo en pleno cumpleaños. Mi nombre, Javier Ruiz,
se convirtió en sinónimo de deshonra. Los bancos congelaron mis cuentas. Los proveedores cancelaron contratos. Mi hermana, la única familia que me quedaba tras la muerte de mis padres en un accidente de coche 10 años atrás, me llamó para decirme que no podía verme, por el bien de la niña. Ana solicitó la custodia exclusiva, argumentando que yo era un mal ejemplo. Solo, en mi apartamento de Malasaña, con vistas a las calles grafiteadas y los bares que una vez frecuenté con Carlos, me hundí en un abismo de rabia pura. No dormía. El café de la mañana sabía a bilis. Las noches se llenaban de visiones de su rostro sonriente mientras firmaba los papeles que me despojaban de todo. ¿Por qué? Carlos y yo éramos inseparables desde niños, huérfanos ambos en el orfanato de las Carmelitas en Toledo. Él, con su carisma de vendedor nato, yo, con mi olfato para los negocios. Juntos, construimos un imperio modesto pero sólido. Pero la codicia, esa serpiente que se enrosca en el corazón humano, lo había cambiado. Recordé las señales, sus llamadas evasivas, las reuniones secretas con inversores, el brillo codicioso en sus ojos cuando hablábamos de expansión a Barcelona. Todo encajaba ahora, como piezas de un rompecabezas macabro. Fue en esa soledad asfixiante donde nació la semilla de la venganza. No un arrebato impulsivo, sino un plan meticuloso, tejido con hilos de paciencia y astucia. Juré que no lo mataría, eso sería demasiado misericordioso, sino que lo despojaría de todo lo que amaba, su estatus, su familia, su nombre. Meses después, vería cómo su mundo se desmoronaba, ladrillo a ladrillo, y yo sería el fantasma invisible detrás de las ruinas. Pero primero, necesitaba aliados. Recordé a Elena Vargas, la abogada feroz que me defendió en mi divorcio 3 años atrás. Nuestra breve aventura había terminado en amistad, y ella odiaba a Carlos por razones que nunca me contó del todo. La llamé esa misma noche, mi voz ronca por el llanto reprimido. Elena, necesito tu ayuda. No para justicia, para equidad. Ella llegó al amanecer, con su melena negra recogida en un moño severo y ojos que brillaban como cuchillos toledanos. Cuéntamelo todo, dijo, sirviéndose un café solo en mi cocina desordenada. Hablé durante horas, desgranando la traición como un racimo de uvas podridas. Elena escuchaba, anotando en su libreta de cuero, su expresión impasible salvo por un tic en la mandíbula cuando mencioné el nombre de Carlos. Esto es personal para ti, comenté. Ella sonrió, una curva peligrosa. Más de lo que imaginas, Javier. Pero sí, lo haremos. Paso a paso, sin dejar huellas. Ese pacto, sellado con un apretón de manos sobre la mesa manchada de vino derramado, marcó el inicio de mi descenso al infierno calculado. La caída fue más brutal de lo que cualquier pesadilla podría prever. Salí de la comisaría tras 2 días de interrogatorios que me dejaron con la garganta en carne viva, solo para encontrar mi apartamento allanado por la prensa sensacionalista. Fotógrafos acechaban en el portal, flashes como relámpagos en la tormenta de mi vida. Corrí a la oficina en Chueca, el corazón latiéndome en los oídos, pero las puertas estaban cerradas con una orden judicial. Carlos había sido rápido, en menos de 24 horas. Había transferido todos los activos a una nueva entidad, Mendoza Vinos Elite, con él como único propietario. Mis empleados, gente que consideraba familia María la contable, con sus chistes malos en las pausas para café. Pedro el logístico, que me cubría las espaldas en entregas imposibles. Me evitaron en la calle, bajando la mirada como si yo portara la peste. La rabia me consumía por dentro, un fuego lento que lamía mis venas como ácido. Noches enteras caminando por el Retiro, bajo los osis llorones que reflejaban mi estado. Planeaba venganzas salvajes, romperle las piernas en un callejón oscuro,
envenenar su adorado Rioja Reserva. Pero Elena me frenó. La impulsividad es el arma del perdedor, Javier. Nosotros jugamos a largo plazo. Recopila evidencia, no sangre. Siguiendo sus instrucciones, contraté a un detective privado. Un tipo curtido llamado Raúl con cicatrices de navaja en las manos y un odio visceral por los traidores. Raúl cavó en el pasado de Carlos, deudas de juego en casinos de Marbella, affairs con esposas de socios, y un historial de pequeños fraudes en su juventud que nunca salió a la luz. Mientras tanto, el aislamiento social me estrangulaba. Mi hermana Laura, siempre la pragmática de la familia, me cortó el teléfono tras una discusión donde le supliqué ayuda. Has perdido el norte, Javier. Carlos dice que estabas endeudado, que él te salvó de la ruina. Y si es verdad, sus palabras fueron un puñetazo al estómago. ¿Verdad? Yo había invertido cada peseta heredada de mi abuelo en ese negocio, negándome caprichos para que creciera. Pero la duda se instaló, un gusano royendo mi confianza. Visité a mi hija en el colegio, un internado en las afueras de Madrid, pero Ana había cambiado la cerradura del piso y me prohibió la entrada. Protejo a Sofía de tu vergüenza, me espetó por mensaje. Esa noche, solo en un motel barato de Usera, me emborraché con sidra asturiana barata, vomitando no solo alcohol, sino fragmentos de mi alma rota. La desesperación dio paso a una claridad fría, casi eufórica. Me miré en el espejo agrietado del baño, ojeras profundas, barba descuidada, pero en mis ojos, un brillo nuevo, el de un hombre forjado en el yunque del dolor. Llamé a Elena de nuevo, y nos reunimos en su despacho en el barrio de las Letras, rodeados de estanterías repletas de códigos civiles y novelas de Pérez Galdós. Tengo algo, le dije, deslizando un USB con los primeros hallazgos de Raúl. Documentos que probaban cómo Carlos había manipulado las cuentas durante meses, desviando fondos a paraísos fiscales en las Islas Caimán. Elena los revisó, su pluma garabateando notas furiosamente. Esto es oro, pero no suficiente para la corte. Para la corte. Sí, para la ruina social. Lo convertiremos en veneno. Juntos, trazamos el mapa de la venganza. Paso 1. Filtrar rumores sutiles en los círculos vinícolas. Elena tenía contactos en la Asociación de Sumilleres de España, yo, en los bares de tapeo de la Latina donde los chismes fluían como el tinto. Empecé pequeño, una llamada anónima a un periodista de El Mundo, sugiriendo irregularidades en los contratos de Mendoza Vinos. El artículo salió una semana después. Vago pero punzante, sombras en el nuevo imperio del vino madrileño. Carlos lo negó en una rueda de prensa, su rostro tenso en la tele, pero vi el pánico en sus ojos. Fue mi primer sorbo de victoria, amargo pero adictivo. Sin embargo, los dilemas morales me acosaban como fantasmas. ¿Era yo mejor que él? Mi rabia se mezclaba con hilos de culpa, especialmente por Sofía. Le escribí cartas que nunca envié, prometiendo que papá volvería a ser el héroe de sus cuentos. Elena notó mi turbación durante una cena improvisada en un mesón de Callao, donde compartimos paella y confidencias bajo el rumor de los tranvías. Todos tenemos demonios, Javier, dijo, su mano rozando la mía por primera vez en años. El tuyo es la lealtad traicionada. El mío. Bueno, digamos que Carlos me quitó algo irreparable hace tiempo. Su voz se quebró, revelando grietas en su armadura. ¿Una pérdida personal? Presioné, pero ella cambió de tema, proponiendo el siguiente paso: hackear sus comunicaciones. Contratamos a un informático freelance, un chaval de Vallecas con dreadlocks y moral flexible, que accedió a los emails de Carlos por 500 euros. Los correos eran un pozo de podredumbre, ofertas de soborno a inspectores fiscales, fotos comprometedoras con la esposa de don Emilio,
planes para expandirse vendiendo vinos adulterados. Cada descubrimiento avivaba mi furia, pero también un vacío existencial. ¿Qué quedaba de mí después de esto? Caminaba por las ramblas de Madrid al alba. El sol naciente bañando las Cibeles en oro, preguntándome si la venganza me reconstruiría o me disolvería. Elena me recordaba, no es solo por ti. Es por todos los que pisoteó. Y tenía razón. Las historias de Raúl revelaban un patrón. Carlos había arruinado a otros antes. Un proveedor andaluz en quiebra. Una viuda cuya herencia se evaporó en sus inversiones. Al final de ese mes, el primer golpe real cayó. Una auditoría anónima orquestada por Elena alertó a Hacienda. Los inspectores allanaron la oficina de Carlos en Alonso Martínez, sacando cajas de documentos bajo los flashes de la prensa. Él salió pálido, negándolo todo, pero el daño estaba hecho. Sus acciones en bolsa se hundieron un 15%, y oí que su prometida, la rubia insípida de familia acomodada, lo dejó por incertidumbre. Reí solo en mi nuevo piso alquilado en Chamberí, un brindis solitario con agua del grifo. Pero la euforia duró poco. Una llamada de Raúl me advirtió, su está moviendo. Javier. Sospecha de alguien cercano. El juego se ponía peligroso, y yo, con el corazón latiendo como un tambor de flamenco, supe que no había vuelta atrás. El plan cobraba forma como un vino en barrica, madurando en la oscuridad con sabores intensos y inesperados. Elena y yo nos reuníamos en cafés discretos de Malasaña. Esos rincones bohemios con mesas cojas y paredes cubiertas de carteles de conciertos olvidados, donde el aroma a espresso fuerte ahogaba nuestras conspiraciones. Necesitamos un señuelo, propuso ella una mañana lluviosa, el agua repiqueteando contra los cristales empañados. Algo que lo distraiga mientras golpeamos donde duele su familia. Carlos presumía de su linaje reconstruido, una madre adoptiva devota en Toledo, 2 hijastros adolescentes de su prometida anterior. Pero Raúl había desenterrado esqueletos. La madre, enferma de cáncer, dependía de sus remesas. Los chicos, rebeldes, traficaban marihuana en fiestas de lavapiés para pagarse caprichos. Mi primer acto de guerra abierta fue una carta anónima a la madre de Carlos, doña Carmen, detallando los fraudes con copias de emails. La envié desde una estafeta en Atocha, con guantes puestos, el corazón martilleando como un pistón. Días después, Raúl confirmó, ella lo confrontó en una llamada grabada, su voz temblorosa acusándolo de ingratitud. Me has mentido toda la vida, hijo. Y ahora esto. Carlos gritó defensas, pero el daño psíquico era irreparable. Vi fotos de él en redes sociales. Ojeras profundas. Su sonrisa forzada en eventos vinícolas. El placer de esa victoria me inundó como un trago de brandy añejo, cálido y abrasador. Pero Elena me advirtió, no te embriagues aún. Esto es solo el aperitivo. Los tocamientos éticos comenzaron a erosionar mi alma. El jeque, al que llamábamos fantasma, nos entregó un tesoro, grabaciones de Carlos sobornando a un funcionario en un restaurante de La Moraleja. Difundimos fragmentos editados en foros oscuros de sumilleres, donde los chismes se propagaban como hongos después de la lluvia. Pronto, un blogero influyente, un tipo cínico llamado Paco el Catador, publicó un post viral, el rey del vino español, farsante o genio. Las acciones de Mendoza Vinos cayeron otro 20%, y Carlos perdió un contrato clave con una cadena de hoteles en Barcelona. Celebramos con tapas en un bar de la Latina, riendo por primera vez en meses, pero en el fondo, un nudo de culpa me apretaba el pecho. ¿Estaba destruyendo a un hombre o a un monstruo? Elena, con su pragmatismo andaluz, lo simplificaba, él te quitó todo sin pestañear. Tú solo equilibras la balanza. El conflicto familiar escaló cuando mi hermana Laura me contactó inesperadamente. Javier, necesito verte. Hay algo que no me cuadra con Carlos.
Nos encontramos en el Parque del Oeste, bajo un cielo plomizo que amenazaba tormenta, sentados en un banco húmedo frente al templo de Devot. Ella, con el pelo recogido en una coleta práctica y ojos hinchados de insomnio, confesó, me pidió dinero para cubrir agujeros. Dice que tú lo dejaste en la ruina. Mi sangre hirvió, era la gota que colmaba el vaso. Le mostré extractos bancarios falsificados obra de fantasma que probaban sus deudas. Laura palideció, lágrimas rodando por sus mejillas. Dios, ¿en qué nos hemos metido? La abracé, por primera vez en meses sintiendo un atisbo de redención. Ayúdame, Laura. No para venganza, para verdad. Ella accedió a ser mi intermediaria interna, filtrando info desde su posición en una firma de contabilidad que auditaba a Mendoza. Pero la paranoia de Carlos crecía. Raúl me alertó de un detective contratado por él, un ex policía corrupto rondando mis viejos círculos. Una noche, mientras volvía de una reunión con Elena en el metro de Sol, sentí ojos en mi nuca. Aceleré el paso por los túneles grafiteados, el eco de mis zapatos resonando como disparos. En casa, revisé cerraduras, instalé cámaras baratas. El miedo se mezclaba con la excitación, un cóctel psicológico que me dejaba exhausto pero vivo. Soñaba con el Café Gijón, reviviendo la humillación en loops interminables, despertando con el grito ahogado de traitre en francés, idioma de los vinos que nos unió. Elena y yo profundizamos nuestra alianza, cruzando líneas que una vez juramos no tocar. En una sesión nocturna en su apartamento minimalista en Salamanca, muebles de diseño escandinavo contrastando con pilas de dossiers, compartimos una botella de albariño y recuerdos. Carlos me violó la confianza hace 10 años, confesó ella, voz baja como un secreto de confesionario. Era mi jefe en un bufete, me prometió sociedad y me usó como escalón. Sus palabras me golpearon, el odio que compartíamos era un lazo forjado en fuego. Esa noche, planeamos el golpe maestro, una demanda civil anónima por difamación, respaldada por evidencia irrefutable, que lo arrastraría a los tribunales. Pero antes, un twist personal, contacté a Ana, suplicando ver a Sofía. Por favor, solo 1 hora. Ella cedió, en un parque de Usera, bajo la vigilancia de una niñera. Mi hija corrió a mis brazos, su risa como bálsamo. Papá, porque la gente dice cosas feas de ti. Le mentí con una sonrisa, es un juego de grandes, cariño. Pronto ganaremos. El mes cerró con una victoria pírrica. Carlos canceló una boda planeada en Toledo. Doña Carmen hospitalizada por estrés. Los tabloides lo destrozaron, el viñador caído, de la gloria al escándalo. Él contraatacó, enviándome una carta por correo, sé que eres tú, Javier. De y tanto te arrepentirás. El pulso se aceleró, el ratón se volvía león. Elena sonrió al leerla, perfecto. Ahora sabe que hay un cazador. Pero en mis entrañas, la duda rugía hasta dónde llegaría antes de convertirme en el villano de mi propia historia. La respuesta llegó pronto, en forma de una oportunidad irresistible. La ejecución parcial de nuestro plan fue como un torero danzando con la muerte, elegante, precisa, pero siempre al borde del desastre. Empezamos con la reputación, ese frágil castillo de naipes que Carlos había construido sobre mentiras. Elena presentó la demanda civil desde una entidad fantasma, Vigilancia Ética S.L., alegando difamación masiva y exigiendo indemnizaciones millonarias. Los titulares explotaron en el Confidencial, nuevo pleito contra Mendoza, fraude o persecución. Carlos, acorralado, dio una entrevista en TVE donde sudaba profusamente, jurando inocencia mientras sus ojos esquivaban la cámara. Vi el programa en un bar de Gran Vía, rodeado de desconocidos que murmuraban pobre tipo se lo merece. Mi puño se cerró alrededor del vaso de caña.
el hielo crujiendo como huesos. Los conflictos internos me desgarraban. Laura, ahora mi aliada reticente, me bombardeaba con mensajes éticos, y si tiene familia inocente, piensa en tus sobrinos. Su voz, eco de nuestra madre devota, me perseguía en sueños donde ahogaba a Carlos en un barril de vino turbio. Consulté a un terapeuta anónimo por app. Sesiones virtuales donde confesaba mi sed de sangre sin revelar nombres. La venganza es un ciclo, señor Ruiz, me dijo el psicólogo, su avatar pixelado asintiendo. Rompe el ciclo o te consumirá. ¿Pero cómo? La pérdida era un vacío que solo el equilibrio podía llenar. Elena, percibiendo mi fractura, me arrastró a una corrida en las ventas. El rugido de la multitud un bálsamo para mi furia. Mira al toro, susurró mientras la sangre salpicaba la arena. Él no duda. Tú tampoco. Los dilemas morales se agudizaron con el siguiente golpe, sabotear su suministro. Usando contactos en Rioja, un enólogo resentido al que Carlos había estafado. Contaminamos un lote con corcho defectuoso. No letal. Solo lo suficiente para que los catadores lo escupieran en una feria en Bilbao. El escándalo fue exquisito, Mendoza vinos, veneno en la botella. Sus clientes huyeron como ratas de un barco hundiéndose, un hotelero andaluz demandó por daños. Carlos contraatacó, contratando guardaespaldas que rondaban su mansión en La Moraleja. Raúl capturó fotos, él, paranoico, revisando buzones con manos temblorosas. El placer era adictivo, pero pagaba un precio, insomnio crónico, temblores al manejar, y una creciente distancia con Sofía. Ana notó mi cambio, estás irreconocible, Javier. Como un fantasma. En medio del caos, un conflicto social estalló. Invité a un viejo amigo común, Miguel el banquero, a un café en el Círculo de Bellas Artes. Quería sondear lealtades. Él llegó nervioso, ajustándose la corbata. Javier, lamento lo del cumpleaños. Carlos. Es un cabrón, pero tú jugaste con fuego. Sus palabras me enfurecieron. Yo le mostré pruebas selectas, y su rostro se contorsionó en horror. Dios, ayúdame a filtrar esto a los bancos. Pero al salir, dudé, ¿lo había corrompido? Esa noche, Elena y yo discutimos por primera vez. Estás yendo demasiado lejos con los inocentes. Le espeté en su piso, el vino derramándose en la alfombra persa. Ella se levantó, furiosa. Inocentes. Ese inocente Miguel firmó los préstamos que Carlos usó para robarte. Esto es guerra. Noté. Nos besamos entonces. Un choque desesperado de labios y resentimientos. Recordándome que en la venganza, el deseo y el odio se entrelazan como vides salvajes. El plan avanzaba con giros sutiles. Fantasma hackeó su teléfono, revelando a Fers mensajes calientes con una sumiller casada, fotos que harían sonrojar a un cura de pueblo. Las filtramos a su ex prometida, quien las usó para una demanda de pensión alimenticia exorbitante. Carlos perdió la mansión en un embargo preventivo, mudándose a un ático modesto en Chamberí irónicamente, cerca del mío. Oí rumores de él mendigando favores en bares de copas, su carisma agrietado como porcelana rota. Mi rabia se atenuaba en momentos de hilaridad negra. Imaginaba su pánico al pagar facturas con tarjetas rechazadas. Pero los dilemas culminaron en una confrontación indirecta. Laura me pasó un dossier de su firma. Carlos planeaba contraatacar, acusándome de extorsión con pruebas fabricadas. Debemos acelerarlo, urgió Elena en una reunión tensa en el Tyson, rodeados de pinturas que gritaban traiciones renacentistas. Decidí el siguiente paso, involucrar a la ley, pero torciéndola. Elena preparó una querella por blanqueo, respaldada por transacciones de Caimán. La presentamos, y los mozos allanaron su ático al alba. Vi las noticias en directo, Carlos esposado,
gritando conspiración. Su madre llorando en la puerta. El clímax de esa fase me dejó eufórico y vacío, había golpeado su orgullo. ¿Pero a qué costo? Esa noche, solo con una botella de mi viejo Vega Sicilia robada de su almacén, brindé por los caídos, sabiendo que el verdadero toro aún embestía. La escalada fue un torbellino de confrontaciones que me arrastró al borde del abismo, donde el control se deshacía como humo en el viento madrileño. Carlos, acorralado, rompió alianzas como un niño enfurruñado. Primero, traicionó a Miguel, filtró documentos falsos que lo implicaban en el fraude original, forzando su dimisión del banco. Miguel me llamó histérico, me has jodido. Javier, era necesario. Su traición me dolió como una puñalada fresca, había subestimado el pánico de los cobardes. Corté lazos con él. Pero el remordimiento me roía. ¿Cuántas vidas colaterales para mi justicia? Las emociones intensas me dominaban. Rabia pura en las mañanas, cuando veía su foto en las noticias. Su rostro demacrado suplicando clemencia en ruedas de prensa. Desesperación en las tardes, cuando Sofía me preguntaba por qué papá no venía a los partidos de fútbol. Toantín en las noches, planeando con Elena bajo luces tenues de su balcón con vistas a la sierra. Está roto, pero no acabado, decía ella, sus dedos entrelazados con los míos en un gesto que era mitad consuelo, mitad complicidad. Nuestra relación se enredaba, besos robados en ascensores de despachos, noches de pasión frenética donde el odio se transmutaba en éxtasis. Pero el amor en la venganza es traicionero, me hacía vulnerable. Una confrontación directa llegó sin aviso. Recibí un mensaje, Café Gijón. Medianoche. Solo tú. C. El pulso se me aceleró. ¿Era la trampa o la rendición? Fui, envuelto en una gabardina oscura. El salón vacío salvo por camareros somnolientos. Carlos entró tambaleante, oliendo a whisky y derrota. Su traje arrugado como su dignidad. Javier, por Dios, detén esto, suplicó, voz quebrada. Te lo devolveré todo. Somos hermanos. Sus palabras me helaron. El hombre frente a mí era una sombra del depredador del cumpleaños. Por un instante, la piedad asomó, recordé nuestras risas en el orfanato, compartiendo mendrugos de pan. Pero la imagen de mi hija llorando lo aplastó. Hermano, escupí, tú mataste eso el día que me vendiste. Le tiré un sobre con fotos de sus affairs. Él lo abrió, palideciendo. Miserable, murmuró, lanzándose hacia mí. Forcejeamos. Mesas volcadas. Un vaso roto cortándome la palma. Los camareros nos separaron. Salí sangrando, pero victorioso. Esa pelea fue catarsis. Un duelo sin guantes que liberó demonios. Las alianzas se rompían en cadena. Laura, presionada por su jefe aliado de Carlos, renunció a ayudarme. No puedo perder mi trabajo, Javier. Lo siento. Su deserción fue un golpe bajo, pasé días en cama, febril, alternando entre furia y llanto. Elena me sacó del pozo, usa el dolor como combustible. Aceleramos, Fantasma filtró las grabaciones de sobornos a un canal de investigación. Antena 3. El reportaje fue demoledor, con recreaciones dramáticas y testimonios anónimos. Haciende congeló todos sus activos. Su madre falleció esa semana. El estrés acelerando el cáncer. Carlos colapsó en público. Un infarto menor en una subasta de Sotheby's en Madrid. Lo visité en el Hospital Gregorio Marañón, disfrazado de florista. Desde la puerta, vi su figura frágil conectada a tubos. Y por un segundo, el hate se evaporó en lástima. Termina lo que empezaste, susurré, dejando un ramo con una nota por el café. Las emociones alcanzaron pico en una cena con Ana y Sofía, mi primera en meses. En un restaurante familiar de Moncloa, bajo guirnaldas navideñas prematuras, fingí normalidad.
Sofía charlaba de escuela. Ana me observaba con sospecha. ¿Qué has estado haciendo? Javier, pareces cambiado. Mentí, pero su mirada perforante me desarmó. Esa noche, confesé a Elena, no sé si podré terminarlo. Me estoy perdiendo. Ella, con lágrimas inusuales, me abrazó. Ya es tarde. Él nos ha marcado a todos. Nuestra última noche de pasión fue un adiós velado, sabiendo que el clímax se acercaba. El cierre de esta fase fue brutal. Carlos, recuperado, vendió todo por centavos, mudándose a un piso en las afueras. Pero su contraataque final llegó, denunció a Elena por coacción, con pruebas plantadas. La policía la interrogó, salí de las sombras para testificar en su favor, arriesgándolo todo. Es inocente, juré ante el juez, y lo era en ese momento. Ganamos, pero el agotamiento me dejó hueco. Madrid, con su sol implacable, parecía burlarse de mí desde los balcones floridos. El final se avecinaba, y con él, el twist que lo cambiaría todo. El clímax estalló como un barril de pólvora en la Plaza Mayor, bajo un cielo de diciembre nublado que prometía nieve. Carlos, reducido a un espectro de su antiguo yo, me citó en el Café Gijón, el lugar del pecado original, para una rendición final. Ven solo, o expongo todo, amenazó por teléfono, su voz un graznido ronco. Elena insistió en acompañarme, oculta en las sombras, pero negué. Esto es mío. Entré al café, el mismo salón donde todo comenzó, ahora decorado con luces festivas que parpadeaban como ojos acusadores. Él estaba en nuestra mesa, encorvado sobre un café frío, barba canosa y ojos hundidos. Javier, croó al verme, has ganado. Toma el negocio de vuelta. Solo. Déjame algo de dignidad. Extendió papeles de cesión, manos temblorosas. Por un latido, consideré la misericordia, la justicia poética de un perdón forzado. Pero entonces, el twist golpeó como un rayo. Mi teléfono vibró con un mensaje de Raúl. Emergencia, Elena confiesa. Ella inició la traición con Carlos. Venganza por un aborto forzado hace años. El mundo se inclinó. Elena, mi aliada, mi amante, había orquestado el principio, sedujo a Carlos para robarme, usando su odio compartido como cebo. Pero se volvió contra él cuando vio mi dolor genuino. La traición doble me dejó sin aliento. Carlos, ajeno, seguía hablando. Sé que Elena te manipuló. Me lo dijo antes de traicionarme a mí también. La confrontación fue visceral. Tú y ella. ¿Un juego de marionetas? Rugí, arrancando los papeles y lanzándolos al aire como confeti maldito. Carlos se levantó. Lágrimas surcando su rostro arruinado, ella me obligó. Javier. Me chantajeó con mi madre enferma. Quería destruirnos a ambos, por lo que le hicimos un error de juventud, un secreto enterrado. El secreto, un trío fallido años atrás. Un embarazo perdido que Elena culpaba a nuestra imprudencia compartida. La revelación me destrozó. Mi venganza, construida sobre arena movediza, se derrumbaba. Llamé a Elena desde allí. Voz quebrada, ven. Ahora. Ella llegó minutos después, pálida como un sudario. Y ante Carlos y yo, confesó todo. Os odio a los dos por igual. Pero Javier, tú me redimiste con tu dolor. Lo siento. El caos culminó en una pelea trinitaria, puños volando, sillas volcadas, el gerente llamando a la policía. Carlos colapsó primero. Un segundo infarto real esta vez. Ambulancia aullando en la Gran Vía. Elena y yo, esposados en la comisaría, nos miramos a través de barrotes, amor y odio entrelazados en un nudo gordiano. Las consecuencias fueron irreversibles. Carlos sobrevivió, pero paralizado, vendiendo todo para cuidados médicos. Su nombre un sinónimo de escándalo en los viñedos españoles. Elena enfrentó cargos por conspiración,
Pero testifiqué a su favor no por perdón, sino por verdad, consiguiendo una pena suspendida. Yo recuperé el negocio, pero chamuscado, proveedores desconfiados, familia fracturada. Laura me perdonó eventualmente, visitándome con Sofía en mi nuevo piso en La Latina, donde empezamos de cero con un viñedo pequeño en Toledo. La joya che símbolo 1 EADN se disipó en un cierre agridulce. Meses después, en el mismo Café Gijón, ahora un lugar de cierre, no de apertura, brindé solo con un café solo, mirando la Plaza Nevada. Mi nombre, Javier Ruiz, había decidido su caída social, pero también la mía y la de Elena. La venganza no equilibra, multiplica las pérdidas, dejando ecos de lo que fuimos. Sofía crece, preguntando menos por el pasado. Elena escribe desde su exilio voluntario en Sevilla, cartas que quemo sin leer. Carlos vegeta en una residencia, un recordatorio mudo. Madrid sigue bullendo, indiferente, pero yo camino sus calles con cicatrices que enseñan. La traición forja hombres, pero la redención exige soltar el puñal. Y por fin, lo suelto.